El asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moïse, en 2021, marcó un antes y un después en la construcción del Estado haitiano. Desde entonces, la seguridad ha empeorado alarmantemente en la capital de Puerto Príncipe, así como en las áreas rurales del centro y sur del país. Las pandillas, responsables principales de esta situación, han crecido en fuerza y capacidad, suplantando en parte y a veces en su totalidad el control gubernamental. Asolado por la violencia de las pandillas, Haití solicitó asistencia internacional desde el 2023. Esto llevó al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a aprobar una misión liderada por la policía de Kenia, con el objetivo de estabilizar al país. La situación ha escalado y Haití ha estado sumido en una crisis sin precedentes, desde que estas pandillas atacaron la capital el 29 de febrero de 2024. La aprobación del despliegue policial keniano, que llegó 7 meses después del visto bueno del Consejo de Seguridad, ha visto retrasos y trabas judiciales en Kenia. Esto podría tener importantes consecuencias en la respuesta de los grupos criminales en Haití, que han intensificado sus estrategias violentas, agravando las consecuencias humanitarias y políticas para su población. Mi nombre es Siria Gastelum Félix, soy directora de resiliencia de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional y esto es Crimen y Resiliencia, un espacio en el que buscamos discutir, analizar y abrir conversaciones nuevas alrededor de la violencia, las economías ilícitas y las respuestas resilientes de aquellos que hacen frente a estos contextos en América Latina y el Caribe. Bienvenidos y bienvenidas. En este primer encuentro nos complace contar con la presencia de mi colega Román Lecourt-Grandmaison, experto senior de la Iniciativa Global. Román es doctor en Ciencias Políticas por la Universidad Sorbonne de París y ha enfocado su trabajo en el estudio de las organizaciones criminales y su relación con el Estado y la violencia. Bienvenido, Román. Gracias por la invitación, Siria. Cuéntanos qué viste en Haití en tu última visita, cuéntanos cómo llegó Haití a este punto y cómo han evolucionado las pandillas. La situación que vive Haití en este momento es a la vez una situación muy actual, muy contemporánea, pero que viene creciendo y empeorando desde hace muchos años. El episodio que mencionabas del asesinato del presidente Jovenel Moïse en el 2021 marca un antes y un después en la casi desaparición factual de un Estado, de un gobierno haitiano funcional, en la medida en que desde ese momento no se han organizado elecciones en el país, y el país venía gobernado desde ese momento hasta ahora por un gobierno de facto que nunca había logrado recuperar ni la legitimidad ni la legalidad de un gobierno funcional, ya que, por ejemplo, no se habían organizado elecciones hasta el momento, nunca se había renovado el Parlamento y gran parte de los ministerios, por ejemplo, no estaban operando ni completamente ni totalmente con sus poderes constitucionales, legales y formales. A la par de este vacío de gobierno, hay una trayectoria histórica larga de crecimiento de grupos criminales, grupos violentos, trayectoria histórica que podríamos incluso regresar décadas atrás hasta la dictadura de la familia Duvalier, después con la llegada de Jean-Bertrand Aristide al país, los años 90, 2000, hasta ahora, pero para resumirlo, hay una relación fuerte, histórica, entre grupos violentos, grupos criminales, operadores violentos y operadores criminales que siempre estuvieron en contacto, en relación y en colaboración con parte de sectores públicos o privados en Haití que desde mucho tiempo atrás han usado a estos grupos y operadores violentos para lograr ciertos objetivos políticos o económicos. Este aumento de violencia, poder extremo de pandillas criminales y sobre todo una gran disposición de armas que también va incrementando, pues también ha aumentado otros delitos, extorsión,
el tráfico de armas mismo, tráfico de migrantes, y pues también ha aumentado los índices de criminalidad, como también lo vemos en la reciente edición del índice de crimen organizado de la Iniciativa Global. Ahora que estuviste ahí caminando por las calles de Puerto Príncipe, ¿qué has podido presenciar sobre el efecto que tiene esta violencia criminal en la sociedad? ¿Ya se normalizó? ¿Son tantos años? ¿Qué dice el ciudadano de a pie, el ciudadano común en Puerto Príncipe? En el primer trimestre 2024, el número de asesinatos volvió a subir el 50% respecto al primer trimestre de 2023. Más allá de los números, son prácticas de violencia absolutamente descomunales y niveles de violencia absolutamente descomunales que van de la mano de desplazamiento forzado. Son más de 350,000 personas desplazadas internas en Haití en este momento. Más de 20,000 personas tuvieron que desplazarse dentro de la capital, Puerto Príncipe, desde el 29 de febrero por las violencias. Son miles de secuestros en el 2023. Son miles de casos documentados de violaciones graves a derechos humanos, incluidas violaciones masivas a mujeres y niñas en la capital, tortura, asesinatos, destrucción de vivienda, de nuevo desplazamiento de la población, una amenaza muy fuerte de hambruna en este momento, además de condiciones sanitarias terribles en gran parte de la capital, en un país que de por sí es el más pobre del Caribe y uno de los más pobres del mundo. Estamos hablando de desplazamientos masivos, complejos, mercados criminales que están conectados entre sí, olas migratorias, pero violaciones de derechos humanos terribles. ¿Qué impacto va a tener esto en la comunidad internacional y particularmente en la región? En la comunidad internacional, Haití ya ha estado en la agenda, incluso del Consejo de Seguridad de la ONU en los últimos años, a través de diferentes resoluciones, reuniones y resoluciones que dieron lugar al establecimiento de varios mecanismos. El primero es la instalación de un panel de expertos que rige y maneja las sanciones sobre actores haitianos que tienen que ver directamente con pandillas, líderes pandilleros o personal político o personas del sector privado que tienen o tuvieron vínculos con las pandillas, que normalmente deberían ser investigadas y potencialmente sancionadas por este régimen de sanción de Naciones Unidas que busca vigilar y de hecho limitar el impacto que pueden tener estos sponsors a los grupos criminales. La comunidad internacional también votó a favor del nombramiento de un experto independiente para investigar y documentar las violaciones graves a derechos humanos, cuya misión empezó hace un poco más de un año y medio ahora, y que viene de nuevo documentando e investigando este tema muy particular de las violaciones graves a derechos humanos en un contexto también particular en la medida en que estamos hablando de un contexto no de guerra, ni de conflicto armado interno, ni de conflicto armado internacional, ni de guerra civil, sino realmente de una situación de inseguridad extrema causada o por lo menos llevada por grupos criminales. Tenemos una situación añeja, criminalmente compleja, donde convergen diferentes mercados de humanos, armas, drogas. Pero también vemos, y es un conflicto que no es un conflicto común, no es una guerra, no hay actores internacionales. Sin embargo, vemos esta característica también de pandillas muy armadas, muy organizadas. Se han convertido en un actor político. Es algo que la pregunta es, ¿las pandillas podrían suplantar al gobierno? ¿Actores criminales se presentan como una alternativa? ¿Es de eso lo que se trata? La pregunta del papel político de las pandillas en este momento creo que es realmente la gran pregunta, ¿no? Es saber hasta qué punto las pandillas van a lograr convertir el poder territorial que tienen, el poder financiero que tienen, el poder social que tienen en un poder político en el sentido de efectivamente plantarse como actores posibles del cambio
en Haití, como una alternativa creíble a lo que está pasando. Que nos guste o no nos guste, las pandillas ya son un actor indispensable, un actor imposible de olvidar o dejar de lado a la hora de pensar cómo vamos a poder recuperar la gobernanza y el tejido social en la capital. Lo cual no quiere necesariamente decir, y para, para el análisis que hacemos desde Global Initiative sobre la situación, no quiere decir que las pandillas estén hoy en día ni buscando el poder para sí mismas, a pesar de lo que puedan anunciar en incluso declaraciones en redes sociales, discursos públicos en las calles, sino que realmente lo que buscan es mantenerse con el mejor espacio posible y el mejor provecho posible dentro del sistema, tal y como existe, a través de corrupción, a través de presión, a través de violencia, pero no tomar las riendas del gobierno y del poder. No creo que estemos ante un contexto de revolución, en este caso, con actores que de nuevo buscan derrocar al gobierno para reemplazarlo, sino estamos ante grupos muy violentos que quieren ciertamente tener un peso clave en lo que pase ahora y lo que pase en el futuro de Haití, pero manteniéndose en este contexto un poco parasitorio que han logrado hacer muy bien hasta ahora. Y eso va a pasar por, lamentablemente, el uso de la violencia como un instrumento político para lograr mantenerse en esa postura y muchísimas otras negociaciones, seguramente informales, para seguir en contacto con actores públicos o privados con los cuales van a tener que negociar para mantenerse en este posicionamiento de aliados o de enemigos, pero siempre estando presentes en la mesa, lo cual pone lamentablemente un peso y un desafío enorme en la sociedad civil, que está atrapada realmente en un contexto en el cual es cada vez más difícil, por no decir imposible realmente, vivir normalmente en gran parte de la capital, sino que van a tener que posicionarse entre actores violentos que buscan instalarse cada vez más en el paisaje político haitiano y por el momento, no solución brindada por las autoridades locales o por la comunidad internacional. Y ahí tenemos, creo, a una sociedad civil fuerte todavía, organizada todavía, numerosa todavía, capaz de trabajar en múltiples temas, pero lamentablemente muy abandonada en un contexto en el cual es peligrosísimo de nuevo poder hacer cualquier tarea de actividad de participación ciudadana y a la espera de ver cómo van a poder retomar actividades de ese índole. Creo que el desafío está realmente en ese corazón de actividades. Me parece muy interesante lo que planteas porque creo que el rol de la sociedad civil y esta sociedad civil que todavía existe en Haití, creo que es algo de lo que se habla poco, por lo menos en los medios tradicionales, que obviamente ahorita la atención es obviamente en el estado de emergencia, pero también ha habido mucha atención en esta respuesta que, como hablábamos, involucra al gobierno de Kenia. Hay muchos temas y muchas preguntas alrededor de Kenia. ¿Nos podrías explicar un poquito en el contexto en que se da esta decisión? Ahorita la decisión está bloqueada, la implicación de que esto siga o continúe. ¿Cuál es ahorita la conversación alrededor de esta intervención? La intervención internacional, que en este caso, como bien decías, es una intervención extraña en la medida en que parte de una resolución del Consejo de Seguridad que autoriza una intervención y una misión internacional de seguridad con el mandato de apoyar a la Policía Nacional de Haití y con el mandato o no mandato de ser una intervención que no esté apadrinada directamente por Naciones Unidas. Es decir, es una misión de apoyo que involucra a un consenso y una coordinación dentro de Naciones Unidas y fuera de Naciones Unidas, pero que no tiene mandato directo de Naciones Unidas y que viene financiada en particular por Estados miembros y no por Naciones Unidas directamente, en este caso financiada en su inmensa mayoría por Estados Unidos y Canadá. El gobierno de Kenia se ha propuesto, después de largas tractaciones y negociaciones, de liderar
esta misión de seguridad a través del envío de tropas, como decías, de policías, oficiales de policías, para sumarse a un apoyo a la policía haitiana existente, que cuenta lamentablemente ya con muy pocas capacidades de enfrentarse o incluso de mantener seguridad, de enfrentarse a las pandillas o de mantener condiciones normales de seguridad en la capital y en el país, y que esperan a esta intervención. Hoy en día, la pregunta es si realmente va a poder incluso llegar esta intervención cuando, por ejemplo, el aeropuerto internacional de la capital no ha estado operando por más de un mes y medio, y aparentemente no se ve cómo se va a poder volver a abrir en las próximas semanas. Estamos a un nivel realmente tan complejo y tan práctico, digamos, de la inseguridad en Haití hoy en día. En este contexto, ¿qué papel juega la resiliencia comunitaria? ¿Qué viste en Haití? Lo que sorprende en el buen sentido de la palabra es que sigue habiendo un tejido muy fuerte de organizaciones sociales o de líderes comunitarios y sociales haitianos que siguen haciendo cosas. Eso por una parte. Segundo, es interesante también tener y guardar en mente que cuando hablamos en este momento de la crisis haitiana, hasta cierto punto estamos hablando realmente de una crisis de la capital o del área metropolitana de la capital. En el norte, por ejemplo, la ciudad grande, importante de Cabo Haitiano, en la punta norte de la isla, en este momento las escuelas están abiertas, los servicios públicos funcionan más o menos bien, pero funcionan, y hay una vida cotidiana casi normal, afectada obviamente por la crisis de violencia que conoce la capital, pero que sigue tomando su camino. Y en este contexto, muchas organizaciones de la sociedad civil en Haití o líderes sociales y comunitarios también funcionan entre lo que logran hacer en la capital, que en este momento es muy poco, pero también el impacto que pueden tener en otras dinámicas en el resto del país, en comunidades rurales, por ejemplo, en el centro del país, o en diferentes actividades comunitarias en el norte y en el sur. Y lo que más sucede en este momento, creo, es por parte de la sociedad civil, desde movimientos locales, base de defensa o promoción de derechos humanos, hasta organizaciones que buscan documentar violaciones graves de derechos humanos en términos de violencia sexual o incluso de desplazamiento forzado, hasta participación ciudadana en vida y tejido institucional, periodismo, documentación de lo que está pasando, actividades sociales, actividades barriales, actividades comunitarias. Es volver a conquistar para esta sociedad civil un espacio en la toma de decisión del modelo, digamos, de reconstrucción en el país. En este entretiempo hay un foco de atención y un foco de apoyo fundamental que hay que tener en mente, fomentar, acompañar, cuidar hacia la sociedad civil, hacia líderes y organizaciones en la capital, en Puerto Príncipe y en el resto del país, para asegurarnos de que la sociedad civil va a poder jugar un papel primordial a la hora de volver a construir estas instituciones y volver a construir un mínimo de tejido social a nivel local. Ahí hay un esfuerzo fundamental por parte de la comunidad internacional, por parte de las organizaciones de la sociedad civil a nivel internacional, y es parte también de lo que queremos hacer con el Observatorio Haití en la iniciativa global a partir de ahora. Muchísimas gracias por este análisis de un tema que es evidentemente muy complejo, pero también te quiero agradecer habernos traído el recordatorio de que todavía existe una sociedad civil que quiere participar, de que todavía hay resquicios de esperanza a nivel comunitario y de que vamos a estar también trabajando para apoyar eso, que es algo que también hacemos desde el Fondo Resiliencia. Así es que muchas gracias, Román, agradezco el espacio y agradezco a ustedes por acompañarnos en Crimen y Resiliencia. Los invitamos a visitar www.globalinitiative.net, donde encontrarán más información y contenidos sobre la situación en Haití y en otros lugares de América Latina y el Caribe. Gracias, yo soy Siria Gastelum Félix. Hasta la próxima.